Hola a todos, mi nombre es Alfredo Torres, soy estudiante de Ingeniería Industrial sexto semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este es mi identificación para constatar que soy el estudiante expositor. Mi tema es Introducción al análisis del circuito resistivo. Soy el estudiante número 2 de acuerdo a la tarea. Bueno, hablaremos un poco sobre qué es carga eléctrica, qué es corriente eléctrica, qué es tensión y voltaje, qué es potencial eléctrico y la pregunta número 2 del estudiante. Posteriormente les hablaré. Bueno, para hablar un poco sobre carga eléctrica, vamos a referirnos un poco desde el origen de qué es la materia. La materia es una masa, por decirlo así, que ocupa un lugar en el espacio. Pero ¿qué es esa masa? ¿Qué contiene esa masa? La masa está conformada por átomos. Dichos átomos tienen unas partículas subatómicas que consta de protones, neutrones y electrones. Vamos a hablar aquí ahora sí un poco. Bueno, aquí nos muestran el dibujo que en el núcleo, en el centro del núcleo, está compuesto por protones y neutrón, protón con cargas positivas, neutrón pues no tienen cargas. Los electrones que están en la parte exterior de la corteza tienen una carga negativa, entonces nos dice aquí, dentro de cada átomo es posible distinguir dos zonas, la central llamada núcleo, concentrada en unas partículas subatómicas que tienen cargas eléctricas positivas llamadas protones y otras particular neutras. Desde este punto de vista de la carga eléctrica, llamados neutrones. Bueno, ahora, para entender un poco la interacción del átomo, podemos dar alusión a esta explicación donde vemos que los electrones interactúan alrededor de ese átomo que está conformado por los protones, que los protones por ser cargas positivas atraen a esos electrones. Aquí lo podemos ver donde dicen que dos cargas de diferentes signos se atraen y dos cargas con el mismo signo se repelan. Entonces, lo que podemos concluir en una carga eléctrica es que la carga eléctrica es generada por el exceso o déficit de electrones. Un ejemplo redundante puede ser la interacción de dos átomos donde un átomo contenga una mayor carga, bien sea positiva o negativa, y este le ceda o le robe protón o electrón a otro. Ahí se genera una carga eléctrica. Bueno, ahora hablemos un poco más sobre qué es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga de ion o electrón, en este caso de un conductor metálico. Son principalmente los electrones los que toman parte de la corriente. Pues, como ya sabemos, los electrones son los que actúan en la interacción de las partículas subatómicas y dado así que es la que nos genera electricidad o corriente. Aquí vemos un claro ejemplo, como en la parte inicial, cuando empezamos el curso de física, nos hablaban sobre los materiales conductores y los no conductores. Como los materiales conductores estaba el cobre, el aluminio, el hierro, entre otras. Aquí vemos también la interacción que se da donde el átomo roba el electrón y este va haciendo una interacción donde este material conductor que se ve aquí es donde hace la circulación de electrones para que haya una corriente eléctrica. Dicho caso, por decirlo así, para generar corriente eléctrica no es más que robar electrones para que éste genere dentro del material conductor una corriente eléctrica. Es más que todo eso. Ahí, pues, dentro de esas interacciones que se dan del robo entre átomos de electrones, hay una diferencia de potencia, de potencial, que esta es llamada
tensión o voltaje. Entonces, la tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, es decir, el voltaje con la que la electricidad pasa del cuerpo al otro. Por eso comúnmente se les denomina voltaje, por su unidad de medida alucida al señor voltio. Bueno, aquí podemos ver una explicación. Mira que el voltaje cómo es empujado a la corriente. Y otro ejemplo muy claro es este, donde miramos que hay un generador eléctrico. Este generador eléctrico se encuentra apagado. Al estar apagado no hay una fuerza que genere en la interacción de esos átomos para generar dicha electricidad o interacción de electrones. Al momento de estar encendido este generador, este ya adquiere una tensión, una fuerza que empuja a esos electrones a generar dicha tensión, por decirlo así. Al momento de haber aquí en BF un consumo de algo, aquí va a haber el flujo de electrones y donde va a jugar el papel de la tensión y el voltaje, de que es la fuerza que va a ejercer dentro de ese conductor eléctrico. Bien sea, el voltaje es la magnitud de fuerza con la que es empujada la corriente para que haya, por decirlo así, un buen fluido de consumo de corriente, dado el caso. Eso es más que todo la explicación sobre qué es tensión. Bueno, después de hablar un poco de tensión, nos vamos a referir un poco a sobre qué es potencial eléctrico. Bueno, el potencial eléctrico es la proporción con la que la energía transferida por circuito eléctrico por unidad de tiempo medido en vatios, ya que este parámetro indica la cantidad de energía transferida desde una fuente a uno o varios elementos en periodo de tiempo. En nuestro hogar determina la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar en la red. Mire cómo vamos enlazado un poco sobre qué es carga eléctrica, cómo se genera la corriente eléctrica mediante el robo de los electrones en átomos por un material conductor. De ahí nos viene el concepto de tensión, que es la diferencia de potencial, la fuerza que se genera dentro de esas interacciones que se dan en las corrientes. Ahora hablamos un poco sobre la potencia eléctrica, que es la cantidad, pues bien sea de consumo de calor o de luz que nos genera dentro de un circuito eléctrico. Aquí vemos un ejemplo de una pila vamos a ponerle 20 voltios, por decirlo así. 20 voltios donde tiene un bombillo que genera 100 watts y otro bombillo que genera 60 watts. El de 100 watts vemos que tiene una mayor intensidad de luz, de calor, que genera más calor. Al tener un mayor consumo va a generar lo que decía, una mayor iluminación, por decirlo así, a este que tiene un menor consumo de voltaje. Ya esto va establecido por un diseño de fabricación. Aquí vemos el ejemplo de la fórmula donde potencial eléctrico es igual al voltaje, o sea, la fuerza, por la intensidad de la corriente que pasa en ese circuito. Aquí, como decía, 20 voltios a un bombillo de 100 watts, o sea, pasa una corriente de 20 amperios, por decirlo así, serían el consumo hasta aquí, el potencial. Igual para este, serían de 3 amperios por 20 voltios, serían 60 watts. Ahora, hablemos un poco sobre el ejemplo que tenemos que dar para el estudiante número 2, donde dice, ¿existe alguna diferencia fundamental entre energía, el concepto de potencial eléctrico, y energía, y cuál es?
La diferencia entre el potencial y la energía es que la potencia es un valor fijo, depende del diseño, como les decíamos anteriormente en los bombillos. Este fue diseñado de 100 watts, el otro fue diseñado para 60 watts. Y la elaboración de los aparatos eléctricos y electrónicos y la energía vendría a ser la variable dependiente del tiempo del uso de dicho aparato eléctrico o electrónico. Bien sea esto, por ejemplo, hay una nevera que consume, ponle 800 watts, por decirlo así, y el consumo energético de ella por hora va a ser de, hagamos un caso hipotético, de 30 watts por hora, por decirlo así. Entonces, la energía va por la variable de tiempo y el uso del dicho aparato. Eso es lo que quiere decir más que todo para el tema del consumo energético o de energía. Yo tengo, por ejemplo, aquí un caso de un ejercicio acá. Disculpe para salirme un poco del contexto, pero explicar un poco más acá. Aquí tengo un ejemplo donde nos dice para un foco de 60 watts que queda prendido en 5 horas al día durante los 30 días del mes. Entonces multiplicamos ese potencial eléctrico por la cantidad de tiempo y de días a utilizar. Nos va a dar un consumo energético de 9 kilowatts mes hora. Eso es la relación que existe dentro del potencial eléctrico, que es medido en watts, y la energía, que es el tiempo, como dice aquí, valga la redundancia y reiterar nuevamente, y el uso del dicho aparato. Espero que les haya quedado muy claro los conceptos. Es muy importante, la verdad me aclaró muchas dudas. Muy interesante este tema. Cualquier duda estaré muy atento a corresponder. Muchísimas gracias. Que tengan buen resto de día.